Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Bull Teacher. El día de hoy vamos a hablar un poco de Data Science y la pandemia que estamos viendo actualmente a la fecha del 24 de abril del 2020, que es el coronavirus o el COVID-19. Bueno, pues primero que todo empecemos. ¿Qué es este virus? Esto es una familia de virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infección respiratoria aguda, llamado IRA por sus siglas. Además, puede producir gripa que puede llegar a ser leve, moderada o grave. Y bueno, el nuevo coronavirus ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y el primer caso que se dio aquí en el país fue el 6 de marzo. Bueno, ante todo, ¿de dónde soy yo? Soy de Colombia, entonces el 6 de marzo fue la primera fecha que apareció un contagiado por coronavirus. Este obviamente no surgió de aquí de la nada, sino que fue contraído del extranjero. Bueno, esta infección que nos trae, o bueno, ¿qué produce? Tos, fatiga, secreciones nasales, dificultad para respirar, fiebre de difícil control a una temperatura mayor a 37,5 grados y que puede durar por más de 3 días. No se tiene un estudio riguroso si esto respeta edad, pero en general no, a todo el mundo le da. Pero se ha visto que en los estudios que se han hecho alrededor del mundo, el COVID-19 en niños es relativamente pequeño o poco. Y pues bueno, ¿cómo prevenimos el COVID-19? Pues prácticamente no hay una cura. Y pues la medida más efectiva para ustedes no contagiarse del COVID-19 es simplemente lavarse las manos correctamente con agua y jabón, reduce hasta el 50% del riesgo de contraer el coronavirus. Y otras medidas de prevención es evitar el contacto cercano con personas enfermas, al estornudar cúbrete con la parte interna del codo, si tienes síntomas de resfriado quédate en casa, usa tapabocas y ventila tu casa. Es muy sencillo. Bueno, y a la fecha de hoy, 24 de abril, hay 4.881 casos en Colombia, con 225 muertes y con 1.003 recuperados. Ya bueno, mundialmente, pues esto no se va a caer de la noche a la mañana, entonces constantemente como recuperados va un aumento en muertes y va aumentando en casos confirmados en el mundo. En el mundo hay 2.668.131 casos, 190.236 muertes y 762.196 recuperados y aumentando. O sea que esto, muchachos, no, y muchachas, esto no es un chiste. Y bueno, no voy a enfatizar más en esto, ni en cuántos departamentos está, ni en cuántos municipios, sino que eso lo verán en el Data Science o esta introducción al Data Science que vamos a hacer. Y pues nada más, empecemos. Primero que todo, ¿qué es el Data Science? Pues como su nombre lo dice, es la ciencia que estudia los datos. Pero en general, ¿qué significa esto? Y bueno, hay mucha gran variedad de, de términos generales que se les puede decir, o muchas subdisciplinas o otras áreas del conocimiento que van arraigadas a él, como el Big Data, el Machine Learning, la inteligencia artificial, el Deep Learning y minería de datos y una gran variedad de cosas. Y bueno, y en general, pues como su nombre lo dice, pues vamos a estudiar datos. Pero ¿con qué tipo, qué subdisciplinas? Ya existe el data mining o minería de datos. La idea es tomar un dataset o una base de datos y sacar relaciones con la información que sea útil y de valor. En un principio que no parezca estar, pero nosotros vamos a hacerlo con el coronavirus, entonces la información generalmente que nos van a dar el dataset del gobierno, que ante todo vamos a suponer que la información del gobierno es verídica. Eso sí, pues no sé si habrá casos por debajeados, falsos positivos y que no han querido mostrar, en fin, muchas cosas. Y bueno, existen diferentes fases para hacer un data mining o para resolver un problema o coger una información de una base de datos. En general se dividen en 5 fases: recogida de la información, preprocesado, entrenamiento del modelo, testeo, visualización e interpretación de los resultados. Como esta es una breve introducción a esto y no quiero extenderme mucho, vamos a hacer la recogida de la información, preprocesamiento, un entrenamiento del modelo no tanto, un testeo y obviamente una visualización y pues veremos qué podemos interpretar de los resultados y si son coherentes con los que tiene el Ministerio de Salud de nuestro país. Y, y pues bueno, eso tiene unas diferentes fases. Entonces, primero, como lo dije, eso tienen esas diferentes partes. Entonces, primero es la recogida de datos, segundo el tratamiento y procesamiento de los datos, después va un entrenamiento, después va el testing, se devuelve, si el entrenamiento no es tan bueno, se vuelve a entrenar el, la, el tipo de red neuronal que estén entrenando o una forma de inteligencia artificial. Y por último, cuando ya veamos satisfactoriamente los datos que nos salieron,
hacemos una visualización y una interpretación de estos datos. Y bueno, pensemos, ¿qué es la recogida de la información? No siempre la información la vamos a encontrar inmediatamente en una base de datos, u hoja de cálculo o lo que sea. Y su obtención es como se podría decir que es la parte más complicada de todo después de hacer un entrenamiento lo suficientemente bueno para tu base de datos. Entonces, pues para eso existen diferentes páginas como Kaggle, que es una comunidad científica muy famosa en el mundo de la gente que trabaja en general con estos casos. Y ya viene la creatividad de cada uno de cómo encontrar información en internet o donde usted se encuentre. Después de sigue el preprocesamiento. ¿Qué significa este procesamiento? Vamos a considerar que tenemos toda la información, pero toda la información no necesariamente nos va a servir para nuestro modelo o a las conclusiones que nosotros queremos llegar o al problema que queremos resolver. Entonces, eso es lo que se llama clean. Entonces, vamos es a limpiar los datos. Y hay diferentes técnicas y métodos para hacer esta limpieza de estos datos. Predicción de dimensionalidad, descripción de variables, normalización, cuantificación y saneamiento. En fin, no nos vamos a meter en este caso. Entonces, lo que ustedes crean, si están empezando en este mundo, lo que ustedes crean que algo no va a ser muy importante para sus casos, lo pueden descartar. Pero en general deben que tener un conocimiento mínimo de qué están estudiando o el problema que quieren resolver. Y ya después de esto seguimos el entrenamiento, o es donde entra el machine learning y todo esto de la inteligencia artificial, de predecir y clasificar información y ver cómo se va a comportar cualquier cosa de lo que estén estudiando. Y por último, el testing. Ya después de que usted entrenó su modelo, ya después de que entrenado su modelo, pues vamos a probarlo. Y existen muchos métodos, pero normalmente se prueba de la siguiente manera, de ensayo y error, porque es difícil adivinar un algoritmo o una configuración que te mejore los datos. Entonces es un caso no muy estudiado, así que, bueno, vamos a utilizar una red neuronal que tenga tantas capas, con cuántas neuronas, no es así fácil. Estos modelos son muy nuevos, entonces pues, se tiene que estudiar muchas veces y testearlas y entrenar y entrenar y probar y probar y probar hasta que los resultados que obtengas sean congruentes. Y ya después de haber todo hecho todo esto, de haber limpiado tus datos, de hacer un entrenamiento, después de aplicar un machine learning o lo que sea para mejorar tus datos o predecir la información que quieres obtener, los muestras. Y después de mostrarlos, vamos a llegar a una conclusión, si algo va a empeorar, algo va a mejorar, puedo comprar este carro, cuántos carros o la moneda se va a alzar, y muchas más cosas. En general, para ir de Data Science, al principio no es que saber mucho, pero obviamente como es una ciencia, debes que saber de cálculo, estadística, matemáticas, programación y muchas cosas más. Pero bueno, empecemos ahora sí. Vamos a hacer la introducción, vamos a ver cómo tomamos los datos del coronavirus y muchas cosas más. Y comencemos. Y bueno, empecemos ahora sí con el data science y esta pequeña introducción. Bueno, no voy a profundizar mucho y si les gusta mucho este video y le dan muchos likes, le dan muchos comentarios y se suscriben y muchas cosas más, yo voy a seguir haciendo este tipo de cosas y explicaré el paso a paso de cada uno. De todas formas, este código lo voy a dejar en mi cuenta de GitHub, que es pública. Obviamente yo no pago GitHub ni nada de eso para que mis repositorios sean privados. Y además va a ser mi primer repositorio en esta cuenta. Y pues nada más, comencemos. Entonces, vamos a hacer el análisis de datos del COVID-19 en Colombia. Primero que todo, aquí tienen un texto que tienen dos URLs. Entonces, primero, es el URL del gobierno, pues de donde vivo yo, de Colombia, de casos positivos por COVID-19. Entonces, podemos ingresar a este. Y voilà, tenemos los casos positivos del COVID-19. Y aquí verán la información del actual día, cuántas vistas hay, descargas. Vean que hay mucha gente que ha descargado esto para trabajar con los datos del COVID-19. Y además nos dicen cuántas filas, el número de filas va a decir los contagiados y las columnas, los tipos de datos que nos están diciendo. Es decir, la clasificación. Por ejemplo, aquí ya nos dicen qué significa cada una de estas columnas. La identificación del caso, la fecha de notificación, el código de POLA y demás. Son en general 16. Y nos muestra una vista previa a la tabla. Pero bueno, tú lo quieres hacer y no quieres descargar esto y lo puedes hacer en Google Colab, que es gratis de Google y solamente necesitas internet. No necesitas descargar ningún software, ni Anaconda, ni
ni el IDLE original de Python, ni nada de eso. Solamente tienes que tener una cuenta de Google, saber más o menos de Python y saber Jupyter Notebook y Anaconda porque es prácticamente lo mismo. Y pues nada, empezar a hacer tu minería de datos. Entonces, bueno, primero que todo te vas a dar aquí arriba, aquí donde dice API, lo abres y aparece documentos de la API. Le das a abrir este documento, bueno, documento no, perdón, sitio web. Y pues bueno, te salen, como dice la anterior página, casos positivos, pero aquí vamos a encontrar el dataset. Además nos dicen cuándo se creó y la última publicación. Y la última publicación fue el día de hoy, 24 de abril, a las 5:08. Y nos dicen cómo empezar y muchas cosas más. Si quieren leer, pues léanlo en la página, en sus casas y se reportan. Y también nos aparecen cómo nos aparece el ID del caso y nos dan una pequeña información de este mismo. Y pues bueno, entonces aquí nos dan diferentes códigos en diferentes lenguajes de programación para poder utilizarlos para nosotros poder hacer nuestro data science, por así decirlo. Y nosotros lo vamos a utilizar con Python, con la librería Pandas. Entonces pueden copiar esto literalmente y copiarlo acá, que es lo que he hecho yo. Y pues bueno, algo interesante. Nos aparece en el aquí que está comentado este pin install de Pandas y SodaPi. Lo más probable es que si lo copian y lo pegan literalmente no les va a correr porque Google Colab no tiene instalada SodaPi. Entonces deben que instalarlo, lo corren y ya prácticamente les va a salir la base de datos que se va a llamar ResultDF. En general no vamos a centrar mucho en el código y listo. Bueno, otra cosa. Aquí aparece un límite de 2000 datos de filas. Entonces, ustedes van a poner el límite que aparezca en los casos permitidos. Y pues bueno, yo lo trabajé con el 23 de abril, entonces lo voy a dar por esto. Pero cuando lo trabajen, se cercioran de cuántas filas hay en el conjunto de datos que van a ser los casos por coronavirus hasta la fecha. Y bueno, para el día de ayer, que fue el 23 de abril, habían 4561. Y bueno, lo corren. Y listo, después de correr ya nos va a aparecer esto. Y otra cosa, cuando ya has corrido varias veces tu script en Google Colab ya te aparecen los resultados antes de guardar. Es decir, ya cuando cerraste, ya te va a quedar la información antes de correr de lo que te va a mostrar. Es decir, ya corriste una vez. Entonces ya cuando lo corriste, cuando guardes, ya te va a aparecer esta información que es la vez cuando lo corriste. Entonces, pues no va a ser necesario correr, ya en sus casas lo hacen. Y bueno, vamos a hacer un poquito. Entonces, vamos a ver la cabecera. Entonces, para eso utilizamos .head. Y otra cosa, para los que no sepan, en relación al data science, la librería más utilizada es Pandas para utilizar data frames, que esto es lo que se refiere a un data frame, cuando pasamos de un dataset a un data frame. Y utilizamos la librería. Entonces, como ven, hay 16 columnas. Y pues bueno, veremos que la identificación del caso, la fecha de notificación, el código IPOLA y otros que quité, que por ejemplo el país de procedencia, no me acuerdo muy bien, pero yo creo que lo dejé. Ah, sí, el FIS lo quité, que ahora mismo no me recuerdo qué era, pero creo que no era algo tan relevante. Y entonces eso es lo que se llama el preprocesamiento. Vamos a quitar las columnas y pues como es una introducción, yo quité algunas y solamente dejé como lo más importante, la ciudad de ubicación, el departamento, la atención, que está muy relacionado con el estado, entonces es un poco confuso trabajar con estos dos, el país de procedencia, si es de Italia, España o es mismo de aquí, fecha de diagnóstico de recuperado y fecha de reporte en web y la fecha de muerte que van a aparecer estos y pues si el usuario o el paciente no ha muerto. Afortunadamente pues no ha muerto. Y pues bueno, entonces este comando .columns nos va a mostrar los nombres de cada uno de nuestras columnas. Y pues bueno, si a ustedes no les gustan estos nombres, lo pueden cambiar por un futuro comando que les va a mostrar. Y pues bueno, podemos utilizar, vamos a llamar nuevamente a results y vamos a utilizar el método .drop para borrar las columnas que no queramos. Y este lo indican con axis 1. Y pues bueno, si ponen axis 0 van a poder filas. Entonces si quieren eliminar filas, pueden poner .drop, abren paréntesis y 0, 1, 2, 3, 4 y axis 0. Y para más información pues investigan en pandas.
Y bueno, ahora que, entonces ya sabemos que las columnas podemos saber sus nombres o sus índices por este comando. Entonces pasamos a punto columns y los renombramos. ID, ciudad, departamento, atención, edad y pues simplemente lo que estaba de esta forma lo pasé a que fuera más fácil de entender y más recurrente. Y otra cosa, antes de hacer todo este tipo de cosas, por favor, lean toda la documentación que les digan. Aquí en esta documentación de SODA nos dicen claramente como una actualización que se modificó la estructura del conjunto incluyendo código de IPOLA y muchas cosas más. Y cogen ciudades como distritos como Cartagena, Bogotá, Santa Marta, Buenaventura y Barranquilla, que no son departamentos, son ciudades, o sea, municipios. Es decir, que estos debemos que sacarlos de nuestros departamentos si queremos, pero si no, deben que dejarlos y tener conciencia de que ustedes los dejaron ahí, estas cinco ciudades. Y pues bueno, sigamos. Y ahora, ¿qué sigue? Vamos a identificar cada uno de nuestras columnas. ¿Qué tipo de dato tiene cada columna? Entonces, pues hay unos que son muy obvios y podemos descartarlos de nuestro primer análisis, que puede ser la edad, el sexo, eh, el tipo, que en general es importado, relacionado o en estudio. Si no estoy mal, solamente es eso, no me concentré más en los tipos de cómo contrajo la persona la enfermedad, el país de procedencia que va a ser un país o en este mismo, ciudad y departamento. Entonces pasamos a, por ejemplo, atención. Y nos aparece que hay recuperados en casas, en hospital en UCI, fallecido o simplemente en hospital. Y pues bueno, hay veces que los datos están repetidos, entonces deben que tener eso en cuenta. Y después de esto vemos el número de departamentos que están. Y bueno, la primera vez que yo entré estos datos fue el 22 de abril y tuve una casualidad que fue que el departamento de Cundinamarca estaba repetido dos veces y aparecía en minúscula y aquí el último mayúscula. Entonces por eso primero visualicé todos los datos de cada las columnas y después vi para mostrarles como lo más importante, pero ya con la actualización del día 23 ya no aparecía. Entonces, pues chévere que se den cuenta el gobierno de eso. Ya después de esto, pues ya teniendo todo esto, vamos a ver cuántos departamentos están infectados, por así decirlo, con la pandemia. Entonces utilizamos el len, que es el tamaño de resultados de la columna de departamentos, y unique, que va a ser las diferentes datos, es decir, va a coger que va, entonces existe unique, que es los diferentes datos que va a tomar mi columna en la representación de dato en la columna. Es decir, por ejemplo, en departamento puede haber Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Cartagena y bla, 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 bla. Y estos pueden estar repetidos en departamento. Entonces solamente nos muestra los que sean únicos, o sea, no sé, cuando no se repiten, por así decirlo. Entonces debemos que restarlo -5 por 5 distritos. Y un departamento de más es un comentario que dejé ahí, porque aquí antes tocaba restarlo por 6 porque eran 5 distritos, las 5 ciudades y un departamento que se repetía. Pero en fin, y listo. Entonces, ya que aquí lanzamos una respuesta que son 26 departamentos que están infectados y con departamentos y ciudades son 31. Y en porcentaje de departamentos contagiados, reportando 26 departamentos es del 81%, o sea, casi toda la totalidad de nuestros departamentos están contagiados. Y bueno, este código de acá lo pueden omitir, lo pueden dar ahí porque era como les dije. Había una vez que con Dinamarca se repetía dos veces en mayúscula y en minúscula, entonces la convertíamos en minúscula solamente. Y bueno, ahora seguimos con las ciudades o municipios.
Y como observan, hay una gran cantidad de municipios. Y bueno, no me centré en tanto en ver cuántos municipios hay ni nada de eso, sino que solamente vi si no estaban repetidos ni que pasara nada raro. Y pues bueno, si hicimos un código y también utilizan el comando Ionic, el método. Y otra cosa es que para llamar siempre a una columna es result, abren corchetes y como se llame el índice de nuestra columna. Y de esa forma nos aparece la cantidad de municipios o ciudades, por así decirlo. Luego de esto vamos a verificar si no hay ningún municipio repetido, que definitivamente no hay ninguno. Y esto lo hicimos con una matriz con dos ciclos for, viendo si por ejemplo Bogotá es igual a Guadalajara, de Buga, Bogotá es igual a Medellín y así sucesivamente, ta, 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 ta. Y me crea y pues bueno, crea una matriz I por J de la siguiente manera. Y B va a ser el tamaño de toda esta cantidad de municipios que hay de contagios. Y pues bueno, entonces ¿cómo sabíamos si había un municipio contagiado? Ah, bueno, ahora sí me recuerdo, eran en total 180 municipios hasta ese día, hasta el día de ayer. Entonces lo que se hacía es que si sumaban el tamaño de B, que es estos 180, suma igual a A, que es 180, nos va a salir un verdadero. Y si es falso es porque hay uno que está repetido, entonces va a aparecer una matriz que tenga, digo, una fila que tenga dos repetidos unos, porque nos va a aparecer una matriz de diagonales de iguales a uno. O sea que nos va a aparecer una matriz de 180 por 180. Si quieren lo corroboran en sus casas y abren el código. Y pues bueno, entonces aquí ya nos aparecerá los tipos de estados que son leve, fallecido, grave, fallecido y moderado. Y bueno, la primera vez que yo hice este código, el 22 de abril, nos aparecía un leve en minúscula en esta serie de estados, en los diferentes conjuntos de datos que coge la variable estado o la columna estado, si lo quieren llamar así más bien. Y pues bueno, convertíamos lo que estuviera repetido, que por ejemplo aquí nos aparece un fallecido, igual a este fallecido, y lo convertimos solamente en un mismo tipo de dato. Y ya después de eso, pues no enfaticé más en qué variables estuvieran más repetidas o si por ejemplo en atención aparecía un recuperado en otro nombre o yo creo que sí, yo creo que sí lo hice más adelante y creo que no apareció nada, entonces lo omití. Y bueno, y después de esto, con setIndex, como dije antes, este número de identificación que es la cantidad de usuarios, bueno, usuarios no, de contagiados por la pandemia del COVID, es nuestro índice. Entonces, en general, si nosotros llamamos a uno, nos va a aparecer esta fila, si llamamos a dos, nos va a aparecer esta fila, si llamamos a tres, nos va a aparecer esta fila. Entonces, no, con el setIndex ponemos a departamento y a ciudad, como lo ven acá, como sus índices. Y pues bueno, van a aparecer que los departamentos, pues por ejemplo, el departamento de Antioquia tiene a Medellín, a Bogotá, pues a Bogotá, distrito capital, porque pues sí, como dije antes, estos son ciudades distrito, entonces los cogen como departamentos. Y pues bueno, y cogen a Santa Marta, y creo que esto es Cartagena, o yo qué sé. Y bueno, y otra cosa interesante que encontré es que, por ejemplo, aquí dan dos con Dinamarca, y si no estoy mal, de mi poca geografía que sé de mi país, es que no hay ciudad con Dinamarca. Y pues bueno, un fallecido de un menor de edad, de un recién nacido prácticamente, masculino, y que su fecha de diagnóstico fue el 20 de abril de este mes y murió y que pesar, y murió al día después. Y si quieren lo buscan, yo lo busqué en su tiempo, el 22, que fue al principio cuando comencé este código, y pues aparecía, entonces bien, pues lo dejamos, dejémoslo, son datos. Es una muerte, es importante, hay que dejarla. Y ya después hacemos ya el código para sacar nuestras gráficas. Y pues bueno, aquí qué realizamos. Entonces, primero que todo tenemos uno para diagramas, uno para una predicción, a una predicción ahora sí, y otro de apartamentos. Entonces, para departamentos, pues prácticamente lo que dije fue que me entre el nombre del departamento y el municipio.
y el día en que quiero saber una información en general. Ya les digo qué es. Pero bueno, entonces ya hicimos el preprocesamiento, que fue llevar los resultados a esta forma, a result.df, que fue como nombramos nuestra variable, con 10 columnas y 4561 datos. Entonces, pues bueno, bajamos. Y pues bueno, entonces importamos las librerías dentro de nuestra función. Si quieren saber más del lenguaje de programación en Python, pues visiten mis cursos y pues no soy tan enfático en muchas cosas, pero creo que dejo la idea muy clara de qué hace cada comando en Python y cómo podemos hacer funciones, ciclos for, condicionales, para que esta variable non y muchas cosas más. Y bueno, vamos a darle una pequeña pasada. Entonces hice tres condicionales, un if y dos elif. Entonces, por ejemplo, en el primer caso es que no ingresemos nada, departamento y municipio, nos va a aparecer, ¿qué nos va a aparecer? Todo lo del país. Después puse, perdón, en este primero puse departamento y municipio. Entonces, nos aparece departamento, si ingresamos departamento, pero no ingresamos municipio. Y no importa si no ingresamos municipio, pues esto es la variable none. Ahí les estoy dando una idea. Entonces, por ejemplo, aquí none y none es como si tuviéramos una variable vacía. Y día por default le puse 1. Así por poner. Listo. Entonces, si solamente cogemos departamento, nos va a coger todos los departamentos y vamos a poner como variable de índice atención. Y ya después de eso, cogemos las columnas que nos tenga fallecidos y recuperados. Y ya después de eso, ya solamente es una muestra de información de los casos que hay en el departamento contando fallecidos y recuperados, que es lo que normalmente el presidente Duque nos está mostrando o lo que todo el mundo muestra. Los números de contagios, no importa si ya se recuperaron o ya están fallecidos o pues si ya están mejor o ya están mal o yo qué sé. Los muestran y ya. Ya después el número de fallecidos, los recuperados y los contagiados latentes, que son los que están ahora enfermos y que no se han recuperado o no han muerto. Y ya después de esto utilizamos este comando para mostrar los diagramas que ya son las funciones que tenemos aquí arriba, que son funciones que yo llamo dentro de una función. Y pues bueno, aquí llamo a la función diagramas para representar este subplot de 4. Y además tengo una predicción que en general no es la predicción porque la predicción la estoy haciendo acá. Aquí hago como el modelo de la predicción, hallo las variables y después aquí paso al modelo y listo. Entonces, ahora sí. Entonces, tenemos tres diferentes formas de mostrar información. Metiendo departamento y municipio, ninguna de las dos, o departamento y ningún municipio. Y bueno, entonces, ya aquí, como les dije, entonces la predicción y la predicción ahora sí, y que nos retorna prácticamente la cantidad de contagios por día. Entonces, que tiene esta forma exponencial. Y pues bueno, pasemos a qué tenemos en diagramas, que es suficientemente largo. Y bueno, otra cosa es que va a estar en GitHub si quieren y sepan bastante de programación y me quieran ayudar o recomendaciones. No soy perfecto ni nada más dijera que soy perfecto y pues bueno, aquí tenemos diagramas, pues como ven es muy largo. Y antes de decir, pues no soy alguien muy teso en programación. No es que me sepa todas las formas de hacerlo, sino que la forma que yo pienso y me da, la dejo así. No soy de los que dicen, bueno, voy a mejorar mi código y lo voy a volver más bonito para que las personas lo entiendan. Y pues bueno, pasemos a diagramas. ¿Qué puse en diagramas? Bueno, antes de todo, pues primero, pues lo pueden ver muy largo y de pronto a la primera no lo entiendan, entonces disculpas ahí. Lo hice en 2 días y además no soy alguien que me considere muy bueno en cómo optimizar mis códigos y llevarlos de la forma que sean más cortos y corran más rápido. Entonces, de pronto, los que sean muy tesos o ya mucha experiencia en programación, les estrese mucho yo que utilice dos ciclos for o ese tipo de cosas o tres condicionales y muchas más cosas. Entonces, ante todo, escucho comentarios en GitHub, me pueden dejar cualquier cosa o en
o aquí en el canal de YouTube pueden dejar su comentario y así me llevan a mí a crecer como programador. Y además de forma de que si tengo algo malo me lo pueden decir, no soy perfecto y pues yo traté de verificar toda la información que me diera. Obviamente con los casos positivos que aparecen en el gobierno y su página que es esta, la del coronavirus, que pueden ver toda la información de los datasets aquí mismo con la información y todo lo demás. Y lo verifiqué y la información tiene concordancia hasta la fecha que yo realicé esto. Pero si encuentran una falla en GitHub o si corre su código y no les corre o qué pasa, me lo pueden saber por los comentarios o cualquier cosa. Me lo dicen, yo corrijo el código o tiene una forma de que el código sea más corto, estoy a cualquier cosa. Y pues bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es importar a Matplotlib, que es nuestra librería para graficar. Y en general tenemos nuestras variables que llamamos A. Entonces esta de donde carajo salió, ustedes dirán, joder madre, ese montón de cosas. Esta A se encuentra siempre al principio de nuestro if, que va a ser como nosotros llamamos atención. Ya cuando hacemos estos tipos de gráficas, ya no me verifico tanto en qué o qué poner de índice, sino que de atención y pues ya lo dejé así. Y pues bueno, entonces primero que todo llamo a nuestra variable que es A, entonces por eso le ingresamos A. Entonces primero vemos lo que se repite, que va a ser x1, que va a ser nuestro número de variables para la fecha de diagnóstico. Es decir, por ejemplo, puede haber muchos casos en un mismo día, pero sigue siendo ese mismo día, ¿sí me hago entender? O sea, por ejemplo, para este caso que yo ingresé cuando la última vez que corrí, que fue Antioquia, no, aquí yo ingresé todo el país, van a aparecer, si no estoy mal, 46 o 47 días, que es lo que llamamos de cuarentena, perdón, de cuarentena no, desde el primer caso que se diagnosticó el 6 de marzo, entonces va a aparecer los 46 días por esta variable, entonces por eso lo llamamos x1. Entonces, ya también sabiendo x1, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas vectores que sean y11 y y22, que sea del tamaño de este mismo. Entonces, ya después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la cantidad de casos que hay por cada uno. Es decir, A1 son las fechas de diagnóstico, ¿cierto? O sea, nos va a aparecer el 23 de abril del 2020. Entonces, si este es igual a cualquiera que tenga en mi base de datos, que me sume 1. Entonces ahí sí estamos haciendo un contador para ver cuántos números de contagiados hay por día. Ok, creo que me entendieron. Si no, pues ya lo verán en las gráficas, que de esa forma, entonces hacemos un contador para cada día, que son en 46 o 47 días, si no recuerdo mal, y nos va a aparecer un total de días. Y de esta forma creamos nuestra primer variable para graficar, que es y11. Listo, chulo. Luego de esto tenemos y22. Entonces, y22 va a ser un acumulativo, que va a ser la suma del día anterior y así sucesivamente. Es decir, por ejemplo, el día 1 apareció un contagiado, si no estoy mal, así fue. El 6 de marzo solamente hay un contagiado. Y el 2 aparecieron 3. Entonces el día 2 van a haber 4 porque se contó el primero que hubo. Y así sucesivamente hasta la cantidad de contagiados que hay presente. Que si no estoy mal, aquí fueron 4.561 y ahora son 4.881. Y pues bueno, seguimos de la siguiente manera. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos una variable que yo llamé P, pero ¿qué es este P? Si nos subimos aquí, como pueden observar, la fecha de diagnóstico nos aparece el 2020, el 0306 y nos aparece como una hora, que van a ser las 000000. Y bueno, esta información es como, eso es innecesario para mi gráfica, entonces yo para qué voy a graficar eso. Entonces borrémosla. Entonces, como podemos ver, P, que va a ser nuestro string de cada uno de este x1, es decir, por ejemplo, este primer dato que es el 20 del 03, el 6 de marzo
del 2020, que fue el primer caso. Entonces hasta la letra 10 déjemela y el resto bórremela. Prácticamente eso es lo que dice estas tres líneas de código y que me las guarde en x1, que va a ser la variable que voy a graficar. Luego esto, como pueden observar, aquí hay diferentes edades, pero no, entonces pues delimitémoslo por tres tipos de edad. Los que sean menores de 18 años, los que sean mayores o iguales a 18 años, menores a 70, que ya son considerados adultos mayores, en otros que ya son considerados mayores de 18 y menores de 70 años, que se consideren adultos. Y pues bueno, no me maten si, bueno, entonces si tiene 60 años, algunos casos se consideran adulto mayor, bueno, no voy a pelear con ustedes, si quiere lo cambian y pues yo trae con 70 años. Y pues bueno, y los que sean mayores de 70 años son adulto mayor. Y hacemos un contador para cada uno para hacer un gráfico de barras para mostrar. Y pues bueno, como podrán observar, aquí tenemos que se entera. Entonces, antes de todo, siempre verifiquen sus variables para ver qué tipo de datos trae cada columna. Por ejemplo, aquí lo nos lo están dando en string. O sea, si quieren lo verifican. De todas formas, de pronto en un futuro lo cambian. Entonces hay que estar pendientes. Entonces, pues como apareció como string, lo convertimos en entero para que nos pueda comparar aquí con 18 y 70 y así sucesivamente. Y luego, ya como f, ya no lo necesito, como ya lo establecí, como menor de edad, adulto, adulto mayor, ahí sí utilizo los únicos, para que solamente me salgan un vector de tres variables, que va a ser menor de edad, adulto y adulto mayor. Y ya después que me imprima datos por rango de edad y que se nos imprima F y L. Y listo, tenemos eso ahí. Después pasamos a hacer lo mismo con sexo y pues bueno, aquí viene algo interesante. En sexo, pues no verifiqué con los datos del 23, porque todo esto lo hice el 22, habían repetidos 2F y un 2M, entonces aparecían 4, entonces masculino y femenino y femenino. ¿Por qué? No sé. De pronto, no sé, la F pequeña era menor de edad o y F grande era mayor de edad. No sé, no presté atención y simplemente lo cambié, pero de pronto sea así. Y como puedo ver aquí, no, porque edad 8 años y parece con un F mayúscula, entonces no, no creo. Debe que ser que lo reportaron mal simplemente y nada más. Y hacemos lo sucesivamente y hacemos lo mismo para esto. Y pues bueno, hacemos esto, lo separamos y luego hacemos el contador. Este contador, yo creo que hay una forma de meterlo aquí y hacerlo más eficiente el código, entonces pues no. Pues sí, pues no, pero ya lo dije así, entonces ya que. Y ya por último hacemos un subplot de estas dos, ponemos un tamaño y corremos. Y como es una función, no nos va a pasar nada porque a una función hay que ingresarle variables. Y ya después de eso pasamos a la predicción, que no es una predicción porque apenas estoy haciendo mi modelo. Entonces, llamamos a la librería de SSPy, a Matplotlib y a NumPy. Y SSPy es muy utilizada en esto de científicos de datos para modelar esos datos estadísticos de una forma u otra. Entonces aquí lo que hicimos no fue nada de Machine Learning, ni Deep Learning, ni inteligencia artificial, ni nada de eso, sino que solamente hicimos un ajuste de curva y nada más. No hicimos nada más, un ajuste de curva, no nos metimos más en el problema, solamente una simple ajuste de curva. Entonces, como pueden observar aquí, nos aparece Y2222, que son los datos que llevamos acumulados por días. Y como podemos representar, esto va a ser como una función exponencial. Entonces la dejamos así. Entonces, listo. Y después hacemos un vector que nos lleve contados sean los días. O sea, día 1, día 2, hasta no día de mes, sino día 33, día 34 y los que lleven para nuestra región. Y aquí el que hicimos fue para todo el país. Entonces, los días que llevan presente el coronavirus de tantos días. Entonces, antes de todo, si no has tenido una si nunca has tenido un acercamiento con Python,
Aquí los índices empiezan desde cero, entonces aquí ponemos uno y agrandamos un día para poder aparecer que los días sean concordentes con los días que llevemos. Y listo. Después, ¿qué hacemos? Vamos a entrenar nuestro modelo, por así decirlo, como si fuera Machine Learning, con CurveFit, que es ese PI, que es un ajuste de curva. Entonces, ¿qué es lo que nos pide CurveFit? Si quieren, lo buscan en la API de SSPy, buscan este método, para qué nos sirve y que en general, primero, metemos la función que queremos representar y metemos las X y las Y. Y bueno, ¿cómo queremos representar nuestro modelo? Como una constante A por una constante de Euler, que está elevada por B por el T, que es el tiempo, ¿cierto? Melo, chulo por ese lado. Y ya metemos los valores de nuestro entrenamiento y nada más. Para este caso, cogemos -1 porque vamos a ver, por ejemplo, que el día 23, vamos a ver cuántos contagiados nos aparece el día 23 verdadero y el que nos aparece por el modelo. Y vamos a compararlo a ver qué porcentaje de error tenemos. Y pues ok, ahora a esto hay que agregarle un punto. ¿Por qué? Porque por default nos va a aparecer un punto equivalente de 1, 1. ¿Qué tiene esto de bueno? ¿O qué tiene de malo? Que nuestro ajuste va a ser mejor o va a ser perverso, porque por ejemplo, si ponen por default esto, ese modelo de algunas veces se va a ir a la chanchachandas. Entonces lo que ponemos va a ser el primer valor de nuestro modelo Y2222, que es un dato pues verdadero en el día 1, ¿cierto? Y por pura coincidencia, aquí siempre nos va a aparecer 1, 1 cuando metamos nuestro Y2222 para coger toda la región de Colombia. ¿Por qué? Porque en el primer día solamente hubo un caso de coronavirus, entonces aquí por milagrito aparece, es un 1. Ya en otras regiones, departamentos o municipios, como quieran llamarlos, les va a parecer diferente o puede que no, puede que sí, deben que verificarlo. Entonces estén muy pendientes de esto, que esto puede hacer que su modelo falle o no falle. Y bueno, este modelo nos lanza las A y las B que queremos representar en esta función. Y listo, nos apareció A y B. Entonces vamos a correr nuestro modelo, ahora sí, hasta todas las x1, porque aquí pusimos x1 menos 1. Entonces aquí sí vamos a coger hasta el último día y que nos plotee el real con el simulado, o la predicción, por así decirlo. Y ya aquí, el día que metamos en nuestra función de apartamentos, nos va a aparecer cuántos contagiados hay, dependiendo si pusimos departamento y no municipio, si no metimos ninguno de los dos, es decir, a nivel nacional, y si metimos departamento y municipio. Y bueno, entonces, ya aquí modelamos nuestra predicción, por así decirlo, que no utilizamos Machine Learning ni nada de eso, sino un ajuste de curva. Ponemos para el día tal, se estima que se tendrá tantos contagiados. Así de simple, nada más, nada menos. Y ya nos aparecen estos casos a nivel nacional que los corroboré con los del gobierno que aprende coronavirus. Y en total, ahí para el día 23 hay 4.561 casos por COVID-19, contando fallecidos y recuperados, 215 casos de fallecidos, 927 de recuperados, y en total latentes hay 3.419. Entonces aquí ya nos aparece la división por adulto, adulto mayor y menor de edad. Podemos observar que el adulto, que es el que tiene más rango de edad, es el que está más contagiado, sí. Uno de los casos es porque el rango de edad que puse es muy alto. El adulto mayor supera al menor de edad. Y como dijimos, esta pandemia no respeta sexo, esto es prácticamente igual para los dos sexos. Y como podemos observar aquí hay una gran tasa de un día que fue como alrededor de casi los 350 contagiados en un solo día, que fue aproximadamente, ay carachas, no sé bien, como
No sé, me tocaría modelarlo más grande para ver. Hagámoslo, modelémoslo más grande a ver qué nos sale. Pero eso creo que va a estar entre el 25, si no estoy mal, por ahí un 25 un 26 de, de marzo. Ah, no, es como es algo de abril, como el 5 de abril o 6 de abril, que fue el que tuvo más casos de contagiados. Pero bueno, vamos a arreglarlo aquí y vamos a ver qué pasa. Y bueno, veamos que lo volvió a correr y hubo cosas que cambiaron. Como pueden observar aquí, pues aún aparecen los 4.561, ¿cierto? Pero ya nos aparecen los datos de recuperados y nos cambió los datos de fallecidos para el día de hoy, 24 de abril, y los casos latentes son de 3.337. Obviamente esos casos aumentaron, pero pudo haber que fallecieron más personas que conocimos en esta información y los 1.003 datos que teníamos, no los teníamos, se elevaron porque se recuperaron para este día más personas. Y pues bueno, pero esta gráfica no cambió nada. Vamos a ver si ahora sí se ve. Este día fue el 8 de abril. Desde el 8 de abril hubo aproximadamente 350 casos, si no estoy mal. Y pues bueno, entonces aquí tenemos el número de contagiados por día y aquí pues como se están elevando los casos por cada día. Aquí nos representa el porcentaje de femeninos contra masculinos, que es prácticamente igual. Y por último aquí los de adulto, menor de edad y adulto mayor. Entonces aquí nos aparece el intervalo de edad. Y en fin. Y listo. Y por último, pues mostramos los días que llevamos. Entonces los días que ya presenta el coronavirus es de 46. Eso sí, sobre el día hasta el día de ayer que fue 23. Y aparecían 4.561 casos. Y acá, por la simulación, que pueden ver que es esta naranjadita, y este es el real, como se comporta nuestro, es de 5.198 y pues bueno, veamos cuánto es porcentaje de error. Vamos a hacer aquí calculito facilito. Entonces podemos poner este dato y eso nos da un error del casi del 14% para el día 23. Y pues bueno, pues el error es un poquito elevado, no esperé que fuera tan elevado, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Mm, es un porcentaje de error muy grandecito, no puedo decir que no. Y pues bueno, si quieren lo prueban para otros municipios y otros departamentos. Podemos ingresar aquí el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín. Y pues bueno, aquí como podemos observar, para el municipio de Medellín hay 267 casos, hay 2 fallecidos, 80 casos recuperados y 181 casos latentes. Y podemos ver que los de adulto mayor y menor de edad son los menos impactados en el estado del coronavirus o COVID-19 y el adulto, pues sí. Y igualmente, no respeta sexo. Pero bueno, veamos, hay 37 días y obviamente aquí podemos ver que para el primer día no es tan ajustado. Podemos ver que aparecen 27 casos de coronavirus, entonces no es algo que nos dé tanta fiabilidad. Entonces, lo que queremos ver es, por ejemplo, es el día 37. Entonces, vamos a poner aquí 37. Y pues bueno, nos aparecen 292 casos de contagiados y son 267. Podemos volver a hacer este error y nos da el 9.3%. Bueno, no es un error pero tan elevado, pero aún sigue siendo un poquito altico. Entonces, en futuros videos de pronto hagamos una red neuronal o yo qué sé, un método de inteligencia artificial para ver qué predicciones nos aparecen de esta regresión exponencial que intentamos hacer aquí, o este ajuste de curva, como quieran decirlo. Y pues nada más y nada menos, eso es lo que les quería comentar. Este código estará libre para ustedes, para que lo puedan tomar y pueden hacer y deshacer con él. Y eso fue todo por el día de hoy en Bull Teacher. Muchas gracias por verme.
Perdón por el video tan largo. Y muchas gracias a todos los que me siguen y hasta luego o hasta la próxima.